buenas tardes. Bienvenidos a la redacción abierta. Último día del juicio contra los golpistas que está celebrando el Tribunal Supremo. Hoy ha sido el turno para las defensas. Ahora por la tarde están hablando los acusados. Por la mañana lo hacían sus defensas y hemos podido comprobar, hemos podido asistir a una nueva jornada de cinismo jurídico, diciendo que sus defendidos no sabían absolutamente nada, todos despojando de responsabilidad. Estos son imágenes del tribunal, lo que acaecía esta misma mañana. Enseguida iremos hasta el Tribunal Supremo en directo. Hace tan solo unos minutos comparecía el ex vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Oriol Junqueras, que ha dicho que lo mejor sería volver a la política. Tiene ánimos aún el señor Junqueras de volver a la política, como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada, como si no hubiera pasado nada el 1 de octubre del año 2017, cuando convocaron ese referéndum ilegal e ilegítimo para romper España, o el día 27 de ese mismo mes, con esa declaración unilateral de independencia. Acaba un juicio, el juicio contra los golpistas. Por cierto, mención aparte merece el señor Marchena, presidente de la Sala del Supremo. Han sido 4 meses, como decimos, de juicio, 52 sesiones, 422 testigos y 16 peritos. Ahora mismo quien está compareciendo es Dolores Bassa, la que fuera consejera de Trabajo de la Generalidad de Cataluña. Antes de que nos vayamos al Supremo, recordarles que a partir de las 6:30 va a estar con nosotros Pepe García Saavedra, periodista especializado en tribunales, lleva bastante tiempo, como saben, pues analizando todo lo que acontece en el Tribunal Supremo. Con nosotros ha estado desde que comenzara, arrancase este juicio en el mes de enero, analizando lo que sucedía día tras día. Hoy termina ese juicio y lo más seguro es que en octubre, en otoño, tengamos ya de manera definitiva la sentencia y veremos a ver si se mantienen esos cargos de rebelión, de sedición, si hay condena también por malversación. Y esos 12 acusados que han ido pasando a lo largo de la tarde. Ahora iremos con Jordi Cuixart, que es el presidente de Òmnium Cultural, que está ahora mismo compareciendo, justo acaba de finalizar la comparecencia de Dolores Bassa, la que fuera consejera de Trabajo. Ahora es el turno de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Nos vamos al Supremo. De muchas generaciones. Muchas gracias, señoría, no solo por haberme oído, sino por haberme escuchado. Gracias. Gracias a usted. Señor Cuixart, ¿tiene usted algo que añadir a lo que ha dicho su abogado? Pase, por favor, y siéntese. Bueno, buenas tardes. Básicamente hago uso de esta última palabra, no tanto para defenderme, que ya lo han hecho los abogados, ni tampoco para ahora intentar una reducción de la pena, sino en esencia para reafirmarme en todos los ejercicios de derechos fundamentales que se han venido reprochando durante este juicio. Básicamente porque ellos responden a un interés superior y en este caso muy personal, y es la voz de mi conciencia, que siempre ha actuado pues con coherencia y con este compromiso social a lo que se refiere mi vida más pública, ¿no? Y en este sentido reivindicar una vez más, y también a la Fiscalía, que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. Y es más, y en este sentido, y también otro reproche por parte de la Fiscalía, es que no se aceptaban las consecuencias ni los actos. No es cierto, yo los acepto, los actos y las consecuencias. Yo fui al tribunal, a la Audiencia Nacional, el 6 de octubre del 2017, volví a ir el 16 de octubre y nunca he eludido la justicia, pero porque esta es mi forma de ser, pero es la forma de actuar de aquel que está actuando en base a su conciencia, y por lo tanto todos mis actos siempre han sido públicos, siempre lo seguirán siendo, y también en esta nueva condición de la que les hablaba el día que hacía el interrogatorio de preso político y de persona con más proyección pública, también les quiero compartir con ustedes
es un altavoz inmejorable. Estoy convencido que mis compañeros y yo mismo no estamos de acuerdo con la cárcel, pero sí que es verdad que hemos detectado que es un altavoz que nos permite denunciar aún de manera más contundente la vulneración de derechos fundamentales y la falta de democracia que estamos sufriendo los ciudadanos del Estado español, y por lo tanto tampoco renunciamos a esta condición de presos políticos. Lo que estamos viendo, y es muy probable que tengamos una disparidad de opiniones, pero es un juicio a la democracia, porque en realidad lo que estamos haciendo es ejercer derechos fundamentales, derechos que los hemos aprendido pues del paso de la humanidad, conquistas que se han logrado en esta sociedad y que nosotros pues estamos intentando utilizarlos pues con la mayor de las aptitudes. Se ha comentado también, y no quiero hacerme muy repetitivo, pero es cierto, del resultado de este juicio, pues sí, pues depende la calidad de la democracia en el Estado español, no solo en Barcelona, en Vallecas, en Pamplona, en Salamanca, en Vigo, y supongo que todos somos muy conscientes, porque lo que se penalice en Barcelona, pues se tendrá que penalizar también en Madrid, y estoy convencido que en la respuesta a este intento de penalización de este ejercicio de derechos fundamentales, pues una vez más todos los demócratas del Estado español pues nos vamos a unir en defensa de lo que siempre hemos defendido, que es la democracia y la libertad de expresión. Yo quería aprovechar también este altavoz del juicio ahora, esta última palabra, pues para hacer un reconocimiento también a los votantes del 1 de octubre, a estos 2.300.000 personas, los que votaron sí, los que votaron no, pero que salieron a la calle con una actitud pacífica y democrática, pero tomando un compromiso, y también este compromiso se tiene que poner en valor, porque no es fácil hacer una acción pacífica y democrática, pero también sabiendo que se estaba pegando a gente inocente, y esta gente salieron con una determinación, y como a menudo nos gusta decir, pues es un día que va a durar años, ¿no? Y también otro reproche de los señores de la Fiscalía, ¿no? Constante, y yo desde la tercera fila de aquí del banco de los acusados, pues lo iba escuchando todo el rato, ¿no? Estas 50 y pico sesiones que decían todo el rato, es que hizo llamamientos a la movilización permanente, ¿no? Es que sí, es que es verdad, y cuando te acusan de una cosa que cuando es verdad que lo has hecho, pues ¿qué tienes que decir? Pues que sí, que lo hice, y es que es más, es que tengo casi la obligación moral, si me permiten, de volverlo a hacer hoy aquí, ¿no? Catalans, catalanas, movilització pacífica, democràtica, permanent, cívica, y que nunca desfallezca, y que siempre sea pues con esta voluntad de mejorar la sociedad, porque si este es el reproche penal que se me hace a mí o a cualquier otro ciudadano, pues mal vamos en este país. Por lo tanto, sí, señores fiscales, movilización permanente y sin ningún tipo de reparo, y también derecho a protestar ante todos los poderes del Estado, y es lo que estábamos haciendo el 20 de septiembre de manera democrática, pacífica. Pues sí, una protesta, no estábamos de acuerdo en una decisión, pero nos limitábamos a hacer lo mucho que puede hacer un ciudadano de a pie, y es protestar. Y es lo que estábamos haciendo el 20 de septiembre, y es lo que parece que se quiera poner en cuestión en este juicio, que la gente deje de protestar. No vamos a dejar de protestar, no se puede dejar de protestar, porque es el motor de avance, es aquello que hace progresar las sociedades, y estamos hablando los otros presos políticos y yo también de nuestros hijos, pero es que en realidad es esto, estamos obligados a seguir protestando para proteger este derecho, para que nuestros hijos también puedan protestar el día de mañana. Y se estaba hablando también de la desobediencia civil. Sí, es una desobediencia civil en toda regla. Ante el dilema de acatar una suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, pues sí, se ejercieron los derechos fundamentales. Yo no soy experto en derecho constitucional, es más, no he ido ni a la universidad. Pero lo que sí que tengo muy claro, que cuando una población ejerce la desobediencia civil, lo que está mostrando es su compromiso con la sociedad. Y esto no puede merecer reproche penal. Esto lo que es un acto de coherencia y de responsabilidad. Y es uno de los instrumentos más útiles que tienen las sociedades para avanzar, y que estoy convencido que habrá muy poca duda entre los demócratas del conjunto del Estado español en que cada vez que un colectivo ejerce la desobediencia civil, lo que está haciendo es fortalecer los derechos y libertades de toda la sociedad.
tengan más o menos razón, pero respondiendo a lo que es la desobediencia civil, en tanto en cuanto tiene que ser no violenta, porque si es violenta ya no podría ser desobediencia civil, y no ataca a todo un ordenamiento jurídico, sino a aquellas leyes que considera injustas o aquellas decisiones que considera injustas y que además asume plenamente las consecuencias, encontrar ciudadanos en pleno siglo XXI, donde el individualismo está al orden del día, pues no es un acto de reproche, no es motivo de reproche, es motivo de reconocimiento. Porque fíjense, yo lo que creo es que el problema no es la desobediencia civil. El problema que tenemos en las sociedades de hoy en día es la obediencia civil. La obediencia civil que permite que los océanos sean mares de plásticos, que permite que los refugiados se mueran en nuestras costas y que se persiga a la gente que quiere salvar a estos inmigrantes. Y el problema es la obediencia civil de cientos de miles de personas que están votando a gobernantes pues que permiten que en el Estado español se haga un rescate a la banca de 60.000 millones de euros y al mismo tiempo se produzcan 600.000 desahucios, o que en Cataluña, una de las regiones más prósperas de Europa, 1 de cada 4 personas estén viviendo en riesgo de exclusión social. ¿Y el problema es la desobediencia civil? ¿O el problema es la obediencia civil de aquellos ciudadanos que siguen sin protestar ante semejantes desigualdades o ante semejantes despropósitos? Y por lo tanto, sí, yo creo que el problema está en la obediencia civil, que hoy tolera y permite que demócratas que estamos sentados en este banco estemos acusados por la extrema derecha, codo a codo, en connivencia con el gobierno del Estado español, con el gobierno del PSOE, que nos están acusando a nosotros, la extrema derecha, el fascismo, acusando a los demócratas, que con mayor o menor acierto lo que estamos es intentar defender los valores de la democracia que compartimos entre todos. Por lo tanto, yo lo que creo es que en este juicio, y que seguro que todos hemos hecho lo mejor para que funcionara lo más bien posible, no hemos solucionado la raíz de fondo, ¿no? Y es que seguimos obsesionados en buscar un enemigo. Quizás que es una cuestión que nos han educado así, o antropológica, no lo sé, porque tampoco no soy especialista en esto, pero sí que es verdad que no nos ha permitido ir a la raíz del conflicto. Hemos seguido buscando enemigos, y enemigos hasta el punto pues que algunos de los testigos de mi defensa pues tampoco nos han podido expresar con total normalidad. Y en este sentido yo creo que esto no es más que miedo a escuchar, miedo a la palabra, miedo a empatizar los unos con los otros, a conocernos más y mejor. A mí no me da ningún apuro a conocer mejor a la gente, a conocer las razones del uno y del otro, pues porque estoy seguro que yo tampoco no tengo la verdad absoluta, ¿no? Y en este sentido yo lo que creo es que lo que tenemos que ir es a la raíz del conflicto, y la raíz del conflicto no es otra que, si seguimos actuando con miedo, difícilmente podremos conocernos y entender las razones de los unos y los otros, y actuar con la empatía mínima necesaria para poder resolver este conflicto, que es un conflicto político, y que yo sí que lo creo plenamente, que esto es un juicio político. Porque de lo que se habló el primer día fue del derecho a la autodeterminación, y en cualquier otro delito, de cualquier otro crimen, dudo que se hable del derecho a la autodeterminación. Y por lo tanto yo lo que sí que quiero decir es que ante un conflicto político y ante un miedo que es el de la palabra, pues que nadie va a lograr pues que nos enfrenten entre pueblos. Nunca nos van a enfrentar entre los distintos pueblos de España, por muchas recogidas de firmas que haga el Partido Popular contra el Estatut, por mucho intento de mandarnos policías de otros rincones de España, nunca lo van a lograr. Más del 70% de los ciudadanos de Cataluña hoy tenemos nuestras raíces, nuestros orígenes en otras partes de España y del mundo entero, y consideramos a los pueblos de España pueblos hermanos, como los pueblos de Europa, y nunca nos van a confrontar, no lo lograrán nunca confrontarnos, porque todos juntos hemos construido lo que es hoy la sociedad catalana, una sociedad muy diversa, muy transversal, y donde la gente se pregunta muy poco de sus orígenes, y en cambio sí que se pregunta mucho hacia dónde quieren ir conjuntamente. Y esta es la realidad de un país, ni mejor ni peor que otros, pero que se ha conformado con esta realidad, y por lo tanto yo me comprometo como presidente de Òmnium Cultural a no permitir que nos enfrenten entre pueblos hermanos, entre distintos pueblos de España. El señor fiscal también decía, ¿no?, que el rey tuvo, como un detonante, decía, el rey tuvo que pronunciar el 3 de octubre un discurso de enorme calado. Sí, y de enorme calado y de enorme decepción, estoy seguro, para muchos españoles demócratas, para muchos catalanes demócratas que sin ir a votar el 1 de octubre vieron como el rey renunciaba a hacer su papel de concordia, que lo que estaba haciendo, y por no condenar, era avalar la impunidad de la brutalidad policial. Es que las imágenes de la brutalidad policial del 1 de octubre son muy potentes, es que son
unas imágenes que van a durar también años en la mente de la sociedad catalana. Y en este sentido pienso que fue una oportunidad que se perdió de no denunciar esta violencia por parte del jefe del Estado. Y estuve muy contento el otro día también, que seguro que no les preocupa mucho mi felicidad, pero entendí que era buena señal cuando los señores del fiscal por fin decían que sí, que había 1000 heridos. Hombre, y ahora, por fin, es verdad, hay 1000 heridos. Y seguro, y los lamento y los lamentaré siempre, que hubo 63, 93... perdón, los que sea de policías que estuvieran heridos, pues sí, también lo voy a lamentar, claro que sí, pero sin ningún tipo de reparo. Pero que se reconozca que hubo 1000 heridos el 1 de octubre, yo pienso que es un ejercicio de responsabilidad por parte de la Fiscalía. Perdonen. Y ahora lo que sería muy conveniente también es que la Fiscalía ayudara a esclarecer los hechos que provocaron estos heridos. Por lo tanto, yo lo que les quiero compartir con ustedes en estos 3 minutos que me quedan es que yo me niego a vivir sin esperanza y me niego a deshumanizar mi vida y me niego también a que mis relaciones y mi modo de sentir se tengan que establecer a partir de ahora con enemigos, porque yo no tengo ningún enemigo y por eso me niego a odiar a nadie y me niego a decir que siento ningún tipo de reproche hacia nadie. Yo lo que sí que quiero decir es que, por un lado, no voy a renunciar nunca a ser feliz, y que yo he descubierto también que yo no nací ni tan siquiera para ser forzado a odiar a nadie. Hay un intento de deshumanizar el movimiento a favor de la autodeterminación, el movimiento independentista catalán, y yo creo que es responsabilidad de todo el mundo de entender que es una opción legítima y que merece todo el respeto, igual que cualquier otra opción. De la decisión de este tribunal no van a cambiar mi prioridad, que no es la de salir de la cárcel, y lo digo con toda la humildad y con todo el respeto hacia ustedes. Estamos en una causa colectiva y de la decisión de este tribunal lo que estoy convencido es que vamos a sacar todos una lección de lo que hace referencia a la lucha en pleno siglo XXI de ciudadanos que con toda la humildad del mundo han decidido a no renunciar a que su país pueda decidir su futuro. Y por lo tanto sí que les quiero hacer partícipes que en este momento mi prioridad como presidente de Òmnium Cultural no es salir de la prisión, aunque sí que entiendo que la prisión no es ilegítima porque no soy culpable de ningún delito, pero que mi prioridad es seguir luchando y trabajando para avanzar en la resolución del conflicto político y lograr pues que mis hijos, los 2 mayores, el pequeño Amat que estoy viendo crecer entre barrotes y uno que está viniendo, que si Dios quiere en otoño pues voy a tener, pues que puedan vivir en un país pues mejor y más libre. Y me parece que esto es una aspiración. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, estaba en estos momentos compareciendo ante el tribunal que preside Manuel Marchena, Tribunal Supremo, en ese juicio a los golpistas que finaliza hoy, y si todo transcurre con normalidad o como están apuntando todos los juristas, tendremos sentencia para octubre, para otoño. Pepe García Saavedra, muy bienvenido. Buenas tardes. Bueno, entre las cosas que ha dicho el señor Cuixart, a mí al menos decir que me ha llamado la atención en el sentido positivo, que no se arrepiente de nada de lo que hizo. Algo distinto a lo que están sosteniendo otros responsables políticos, que ellos no sabían, que ellos pensaban que era otra cosa. No, él ha dicho que efectivamente hubo desobediencia civil, pero que eso, según el señor Cuixart, no merece respuesta penal. Sí, reproche penal, que eso es algo digno de elogiar, dice, para una sociedad civil, la catalana, transversal, pacífica, etcétera, etcétera, que desde el mes de septiembre, desde los primeros días de septiembre, esa desobediencia civil fue un hecho y que salieron a la calle, por ejemplo, muy a destacar lo que sucedía el día 20 de septiembre cuando rodeaban la Consejería de Economía. Luego ya vino el propio referéndum ilegal e ilegítimo del 1 de octubre y el día 27 de ese mismo mes la declaración unilateral de independencia. Ha dicho también el señor Cuixart que todas las protestas fueron pacíficas y que ha definido al español como un pueblo hermano, que todo esto, esta crisis política que está viviendo Cataluña y el resto de España, por ende, que se tiene que solucionar dialogando y que España es un pueblo hermano. Bueno, el pueblo hermano será Murcia, será Extremadura, será Galicia, pero bueno, él es español, aunque de momento, aunque no quiera serlo y aunque hayan intentado evitarlo. Pues sí, en realidad los Jordis son los que están siendo más consecuentes. Bueno, Jordi Sánchez no tanto, pero sí Jordi Cuixart es el que tiene las cosas bastante más claras y el que está pues apechugando con todas las cosas que hizo. Perdón, cuestión diferente
son otras personas como Oriol Junqueras o el propio Jordi Sánchez, el que era líder de la Asamblea Nacional Catalana, que pues están diciendo que se hicieron cosas, pero que son cosas que no fueron ilegales y que no merecen, como decías, reproche penal, y que al final ellos basaban absolutamente todo en el diálogo, una cuestión que es totalmente mentira, porque si hubieran apostado por el diálogo no hubieran hecho lo que hicieron y no estarían ahora mismo ahí sentados. Y luego los abogados lo que han intentado decir a lo largo de ayer y a lo largo de hoy es que no ha habido ni declaración unilateral de independencia efectiva ni un referéndum efectivo, sino que fue todo de manera simbólica. Y a mí lo que más me llama la atención, aparte de todas estas declaraciones, es que el independentismo, la gente que vota a todos estos señores y a Puigdemont, pues que sigan apoyándoles y que no vean que les han mentido en la cara. Pepe, otra de las noticias del día, luego volveremos al Tribunal Supremo porque está compareciendo en estos momentos Santi Vila, el que fuera consejero de Cultura. Digo que otra de las noticias del día... No, Santi Vila era de Economía. De empresa, perdón. ¿Es consejero de Cultura, Santi Vila? No, el de Cultura era Luis Puig. Santi Vila, es que se están confundiendo a los compañeros, era de empresa. Lleva usted razón. Estrasburgo y Pepe ha rechazado la demanda de Carme Forcadell, que había solicitado su prisión preventiva. Sí, se ha conocido hoy. La verdad que se están llevando unos palos judiciales en Estrasburgo, porque ya se desestima por tercera vez un recurso presentado por algún independentista. En el caso de Carme Forcadell fue contra su prisión preventiva y se conoció hoy se ha conocido el fallo de Estrasburgo, pero fecha de marzo. Pues el desenlace de este recurso ya se dio el pasado mes de marzo. ¿Y qué han alegado para rechazar el recurso de Carme Forcadell? Pues que no ha agotado la vía interna, es decir, no ha interpuesto todos los recursos que había tenido que interponer dentro de España y no puede acudir a Europa sin agotar esta vía previa. En el caso de Carme Forcadell no interpuso el pertinente recurso ante el Tribunal Constitucional. Pues nos vamos a marchar hasta el Tribunal Supremo. Santiago Vila, el que fuera consejero de Empresa de la Generalidad de Cataluña. Defender esta lealtad a la Constitución, he recibido también mis palos en Cataluña, he recibido también mis hachazos al reconocer que había en el Tribunal Constitucional un árbitro y al oponerme firmemente siempre a cualquier tipo de decisión unilateral. Pero esto, insisto, siempre fue compatible con una convicción íntima de que Cataluña es una nación y de que España debe poder hacer de su diversidad, también nacional, un valor y no un problema. Lo habíamos conseguido hasta la fecha, hasta una fecha bien reciente. Creo también que no fue ingenuo, no fue una ingenuidad pensar que finalmente el diálogo y el acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña sería posible. Como afirmó el Lehendakari Orgullo, como ha acreditado con su testimonio, pero también documentalmente en el archivo de Poblet, el acuerdo estuvo a punto de ser posible. Lo estuvo durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017. Y muchos de mis compañeros lo intentaron y yo mismo personalmente intenté este acuerdo con el Gobierno de España para evitar el colapso o la crisis institucional que sufrimos en octubre. Lo intentamos en primavera de 2017 y lo intentamos también en octubre de 2017, hasta el último día, hasta el último minuto. Y en este sentido para mí es muy valiosa y llevo siempre conmigo el recuerdo de la justificación que me dio una ministra de por qué el acuerdo no había sido posible. Porque Santi no se han dado las condiciones de confianza. No porque pidiéramos imposibles, no porque situáramos las reivindicaciones incluso durante 2017 fuera del marco de la ley o del marco constitucional, sencillamente porque entre todos habíamos roto el marco, las condiciones de confianza necesarias en una democracia madura como debería haber sido la nuestra en aquellos momentos. No se dieron las condiciones de confianza. Por ello,
finalmente yo dimití. Se han dicho muchas cosas a propósito de dimisión. En ningún caso dimití porque yo temiera que mis antiguos compañeros de gobierno fueran a cometer alguna ilegalidad. También, para citar de nuevo y sumarme a las citas a Kelsen, estaba convencido, a la vista están los hechos en esta legislatura, de que ninguna de las iniciativas que se tomaran podrían tener eficacia o validez alguna. Estaba absolutamente convencido de que no las tendría. Pero dimití frustrado porque constaté que el presidente, el molt honorable presidente Carles Puigdemont, no estaba en condiciones, no podía o no quería convocar elecciones al Parlamento ajustadas a derecho. Por eso dimití. Y en este sentido, solo quisiera aprovechar este alegato para incorporar dos reflexiones finales. Una, en cierto modo, me va a permitir que sea una refutación del excelentísimo fiscal, el señor Cadena, cuando dijo, para entender el proceso hay que entenderlo con una imagen, la imagen del mosaico. Y para entender este mosaico, para interpretar este mosaico, es necesario, creí interpretar en las palabras del excelentísimo señor fiscal, analizar y comprender todas sus teselas. Quizás no es una reflexión, seguro que no lo es jurídica, quizás no lo es ni política, tan solo lo es académica, por muy antiguo papel como profesor de historia contemporánea en la universidad. Ojo con cometer el error del anacronismo, del presentismo, de creer que hay una secuencia lógica entre acontecimientos cuando sabemos cómo acabaron aquellos acontecimientos. Hemos reconstruido desde el 27 de octubre retrospectivamente una línea argumental que nos lleva hasta aquella fecha. Comparece Santi Vila, el que fuera consejero de empresa de la Generalidad de Cataluña. Hay que recordar que él dimitió, fue el único en hacerlo, y que está acusado tan solo de malversación, Pepe. Sí, y es de los pocos, junto a Carlos Mundó y Meritxell Borràs, que se encuentran en libertad, que no están en prisión, porque es verdad que decidieron dejar la política una vez estuvieron... Este señor no, porque había dimitido, pero los otros dos sí que habían estado en prisión, y cuando lo soltaron decidieron dejar la política y volvieron o sea, no volvieron a la cárcel como sus compañeros. Efectivamente, solo les pide malversación, ni rebelión ni sedición, con lo cual tienen las cosas bastante más complicadas, porque ya no es cuestión de valorar la violencia, no como en los casos de rebelión, sino en la malversación. Lo que tienen que ver es si efectivamente pues se pagó y está su firma rubricada o su colaboración en el pago del 1 de octubre y de todas las ilegalidades que han ido cometiendo. Entonces sí que tiene la cosa bastante complicada. Nos vamos a marchar a la publicidad. Antes de eso, recordar que ahora, en estos momentos, se está celebrando en el Parlamento andaluz un debate que no es cualquier debate, es el debate para votar los presupuestos de esta comunidad. Unos presupuestos, conocíamos hace unos días que Vox presentaba una enmienda a la totalidad. Esas cuentas de PP y de Ciudadanos, que son quienes están en el Palacio de San Telmo, en el gobierno de la comunidad andaluza. Iremos hasta allí porque no sabemos qué va a hacer Vox finalmente. Hace unas horas nos confirmaban fuentes del partido de Santiago Abascal que no había un acuerdo, es decir, que Vox iba a votar en contra junto al Partido Socialista y junto a Podemos, porque entiende que esos presupuestos son continuistas. Exigen la retirada de hasta 150 chiringuitos, ideología de género, financiación de inmigración ilegal y otras cuestiones que Vox había acordado en ese documento con el Partido Popular, que en ningún caso tendrían que estar en el nuevo gobierno andaluz. También, por cierto, las subvenciones a la ley de la memoria histórica. Este viernes es el día de la ley de la memoria histórica y el gobierno andaluz tiene pensado celebrarlo en todos los colegios de primaria de la comunidad andaluza. Esto sin duda que es algo que enfurece mucho a Vox. Nos vamos a marchar a la publicidad, pero recordarles también que tienen una cita con el Club de Amigos. Esta es la cita, el próximo día 13 de junio, este jueves, a las 6 de la tarde, Fray Angélico y los inicios del Renacimiento en Florencia, un análisis del retablo de la Anunciación. Esta conferencia va a estar impartida por Ignacio Gómez de Villalobos. Nos vamos a la publicidad, volvemos enseguida con Pepe García Saavedra, seguiremos analizando todo lo que ocurre en el Tribunal Supremo. Están compareciendo los 12 acusados, líderes políticos catalanes golpistas, por lo que aconteció el 1 de octubre del año 2017
en Cataluña. Volvemos enseguida. Seguimos en la redacción abierta. Hoy el Tribunal Supremo celebra ya la última sesión de ese juicio contra los golpistas, líderes políticos catalanes que convocaron ese referéndum ilegal, ilegítimo, el 1 de octubre del año 2017. Se está juzgando por rebelión, malversación y también por sedición. Hemos visto anteriormente comparecer a Santi Vila, el que fuera consejero de Empresa. Esta mañana, Pepe, era el turno de las defensas. Forcadell, que también ha comparecido hace escasamente 30 minutos, ha dicho que se le está juzgando por quién es, por su trayectoria política y no tanto por lo que hizo, por sus acciones como presidenta de la Cámara Autonómica Catalana durante aquellos meses decisivos de septiembre y de octubre del año 2017. Pues esta mañana la abogada se expresaba en la misma línea. Vean. Porque aquí lo que se trata es de magnificar o exagerar en todo momento la conducta de la señora Forcadell. Y voy a citar un par de ejemplos de epítetos de las acusaciones. El Ministerio Fiscal nos dice la mesa y la figura emblemática de su presidenta. No nos explica por qué es la figura emblemática. Prueba, por tanto, de que se la está juzgando por quién es y no por lo que ha hecho. Derecho penal de autor. Y la acusación particular nos dice actividad parlamentaria liderada por la señora Forcadell. Y aquí tenemos que decir que ello tampoco es cierto, porque lo que no podemos hacer es confundir Parlament con la señora Forcadell, ni la señora Forcadell con el Parlament. La señora Forcadell no es la responsable de la actividad parlamentaria de los grupos parlamentarios. Pues en la misma línea se ha expresado hace 30 minutos Carme Forcadell ante Manuel Marchena. Es un cinismo tremendo. Claro que Carme Forcadell no decide lo que se vota o lo que no se vota, qué vota cada diputado y qué no vota cada diputado. Lo que decide Carme Forcadell es los temas que se introducen dentro del Parlamento, y también es la que decide, por ejemplo, cuando la votación de independencia, para intentar tapar quién votaba cada cosa, pues que fuera una votación secreta. Esta señora, su papel fundamental, y es lo que le ha valido estar donde está, ha sido el ser el brazo, pues el canalizador de los deseos del gobierno de Carles Puigdemont, pues tramitando una serie de leyes, las leyes de desconexión, por ejemplo, la ley del referéndum ilegal, y unas leyes que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional, con sus previos requerimientos que le fueron enviados y que ella hizo caso omiso. Entonces, obviamente no controla lo que vota cada diputado, pero ella es la que pone en bandeja a cada diputado poder votar cosas que son ilegales. Y también digo, el tema del cinismo, a mí me ha hecho muchísima gracia pues que aparezca con la chaqueta amarilla en la recta final del juicio, porque prácticamente lo que ha hecho es decirle a sus votantes, oye, que todo lo que habíamos montado era una farsa, y pues no sé, como un símbolo, el amarillo de decir estoy en vosotros con la lucha, tenéis que apoyarme porque me están juzgando por mis ideales políticos, y a vosotros también porque formáis parte de estos ideales políticos que estamos representando. Vamos a ver ahora lo que decía la abogada de Jordi Cuixart esta misma mañana. Por mucho que las movilizaciones acaecidas en Cataluña hayan tenido como objetivo la defensa y reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña y que ello haya molestado a los poderes del Estado, no invalida que se hallaban todas ellas inscritas en el ejercicio de derechos fundamentales universales como son los derechos de reunión y de libertad de expresión. Como dijimos el primer día, la defensa de la unidad de España no puede provocar el sacrificio de los derechos fundamentales reconocidos a todo ser humano. Hoy precisamente tenía un debate sobre qué prima, la democracia o las leyes. Es que son cuestiones que están ligadas, es decir, sin leyes no hay democracia, y las leyes están para garantizar los derechos fundamentales. Lo que tú tienes que hacer es que si esas leyes no te gustan o si esas leyes crees que no reflejan los derechos fundamentales o que cambia la sociedad, porque las leyes cambian, o sea, la sociedad cambia y las leyes avanzan con ellas, pues te vas y lo cambias por el cauce y por el método establecido en las propias leyes o en la Constitución. Lo que no puedes hacer es, porque te sale a ti de las narices y arrogándote una mayoría que no tienes, porque siguen hablando de la mitad y media, más de la mitad de los catalanes, y es mentira cuando no hablan por boca de todos ellos, y arrogándote eso, pues saltar por los aires y quebrar totalmente tanto las leyes como la Constitución. Es que son cuestiones que no caben.
Pues si eso decía la defensa, la abogada de Jordi Cuixart, también la de Borràs ha llamado muchísimo la atención porque ha echado en cara al fiscal, le ha reprochado que pida 7 años de cárcel. ¿Por qué una petición de más de 7 años de cárcel por un delito de malversación que no ha sido ejecutado supuestamente y a efectos retóricos en la consejería de mi representada, el sesgo en el que ha actuado la Fiscalía y la Abogacía del Estado a la hora de fundamentar esta acusación ha sido obvio? Tanto en el delito de rebelión como en el delito de malversación se ha fijado solo en lo que perjudica. No ha analizado los hechos en su globalidad, con lo bueno y con lo malo. Bueno, pues tenemos una noticia de última hora que ofrecerles. Finalmente Vox va a votar que sí a los presupuestos en Andalucía. PP y Ciudadanos tienen el sí, luz verde, del grupo parlamentario del juez Serrano con 12 escaños. Salvan esos presupuestos, esas cuentas que la semana pasada Vox había presentado, no lo olvidemos, una enmienda a la totalidad. En el Partido Popular se han comprometido a reducir el gasto en memoria histórica. Es una noticia que nos ha llegado hace tan solo unos minutos. Ahora mismo en la Cámara Autonómica Andaluza se está celebrando el debate y lo único que se espera es que Partido Socialista y Adelante Andalucía sean las únicas fuerzas en la Cámara Andaluza que voten no a estos presupuestos. Es decir, que el órdago que hace unos días lanzaba Santiago Abascal, la formación de Vox en la comunidad andaluza, pues se queda en nada. Habrían llegado a este acuerdo con el Partido Popular que se compromete a reducir el gasto en memoria histórica y también a cerrar algunas de esas asociaciones. En Vox normalmente emplean el término chiringuitos, ideología de género o subvenciones también a la inmigración ilegal. Así que es una buena noticia para el Partido Popular sobre todo. De cara también a lo que está sucediendo, las negociaciones que están llevando a cabo en la Asamblea de Madrid para cerrar el acuerdo en la comunidad autónoma y también en el propio ayuntamiento. El PP sacaba más escaños que Ciudadanos y que Vox. Martínez Almeida, en teoría, debería ser el alcalde. Isabel Díaz Ayuso, sí o sí, será la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer veíamos cómo, de manera paralela, el PP firmaba un documento con Vox y, por otro lado, llegaba a un acuerdo con Ciudadanos. Hay un gran conflicto aún encima de la mesa porque en Vox dicen que van a entrar en las consejerías, alguna consejería, de manera proporcional a los escaños obtenidos, que fueron 12 en la Comunidad de Madrid, y Ciudadanos no quiere oír hablar de esta cuestión. No quiere que Vox ocupe una consejería, sino que esté, por ejemplo, en cargos intermedios en el gobierno autonómico madrileño. Enseguida iremos hasta el Parlamento andaluz, conectaremos con ese debate que se está llevando a cabo. Vamos a ello. Procesos económicos y productivos, frente a unas políticas que mantienen a Andalucía como una economía periférica, con un papel subalterno, desde Adelante Andalucía apostamos poner en marcha las medidas oportunas para la necesaria transformación del modelo productivo andaluz, la diversificación del tejido productivo, la modernización del mismo. Y creemos que esto es posible, creemos que puede hacerse si atendemos a dos cuestiones fundamentales. Primero, con un instrumento sustancial que es desde lo público, aumentando las inversiones, aumentando las políticas industriales, el I+D+I, que permita poner en marcha este proceso de transición económica, condición necesaria para romper la relación de dependencia de la economía andaluza al ciclo económico y de sectores con bajo valor añadido. Bueno, tomaba la palabra un diputado de Adelante Andalucía. Volveremos cuando... Está muy interesante lo que está diciendo porque está todo el mundo en la mesa del Parlamento con el móvil. Bueno, eso es un clásico. Aquí en el Congreso de los Diputados veíamos a la señora Villalobos jugando al Candy Crush. Esa señora que tanto habla del consenso, de las libertades que nos hemos dado, de las instituciones democráticas, en fin, todo este tipo de cuestiones. Volveremos, como digo, al Parlamento andaluz cuando comparezca el juez Serrano, cuando comparezca Moreno Bonilla o el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, de Ciudadanos. Seguimos ahora hablando de todo lo que ha acontecido en el Tribunal Supremo. En unos minutos regresaremos al Supremo porque no han acabado de declarar los 12 acusados, presos golpistas catalanes, que hoy están
delante de Marchena ya por última vez. Hoy es la última sesión del juicio contra los líderes golpistas catalanes. Veíamos, Pepe, hace un instante las declaraciones de la abogada de Borràs. Pere Aragonés también ha hablado esta mañana, lo ha hecho lógicamente en los exteriores del Supremo. Vamos a verlo. Lo más normal del mundo es que de la misma forma que se hizo en el caso de Junqueras y el resto de presos políticos que fueron elegidos miembros de las Cortes Generales, diputados o senadores, pudieron recoger el acta, pues lo mismo que vale para las Cortes Generales tiene que valer para el Parlamento Europeo. Porque si no, alguien podría pensar que hay una connivencia entre poder legislativo y poder judicial para limitar los derechos y libertades, y como esto puede ser que no pase a nivel europeo, pues la Fiscalía opta por esta estrategia de limitar anticipadamente este derecho fundamental. Pero estaba Rufián ahí, muy atento. Sí, cree el ladrón que son todos de su condición. Dice que hay una connivencia aquí entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pues no, eso es lo que querían hacer ellos en Cataluña con su famosa lista de jueces para ese Tribunal Supremo catalán. Que es un problema, lo de Junqueras la verdad que es un problema y gordo, porque si se le permite salir a acatar la Constitución para recibir el acta, pues se le tendría también que dejar ir a Bruselas, efectivamente, a recibir el acta. ¿Qué pasa? Que esto es una cuestión que ya no solo atañe a España, sino atañe a otros países, y meter policías ahí que llevan preso. Vamos, es un lío. Yo no sé por dónde va a salir el Tribunal Supremo, pero puede ser una cuestión bastante delicada. Y luego, aparte, el tema de la inmunidad, que yo por más que busco, rebusco, intento adivinar, no veo muy claro qué es lo que ampara esa inmunidad, y si podría amparar precisamente este señor está a las puertas de una sentencia, y si eso también avalaría esta inmunidad y que tuviera que salir de la cárcel. Es que por más que lo leo, lo intento buscar, la verdad es que no tengo ni idea, y entonces podría convertirse en un problema para España, y gordo. Hemos visto hace un rato a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, delante del juez, del magistrado Manuel Marchena. Esta mañana desde Òmnium Cultural decían que se trataba de un juicio político. Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural, lo afronta de la misma manera como empezó, con la misma voluntad de mantener sus convicciones, sus posiciones, de denunciar que estamos ante un juicio político, de defender la desobediencia civil pacífica como un instrumento legítimo para transformar realidades que son injustas, y también con la voluntad de seguir ejerciendo todos esos derechos que puedan ser condenados, el derecho a reunión, a manifestación, el derecho a la autodeterminación. Jordi Cuixart, como presidente de Òmnium, va a seguir defendiendo todos esos derechos. Bueno, ninguna sorpresa, no es la primera vez que las defensas, ya sean estas asociaciones o los propios abogados, lo califiquen de juicio político. Sobre todo lo están haciendo los líderes políticos, ¿no? Que la republicana de Junts per Catalunya, tratando de alargar el chicle, estirar esta mentira de que se trata de un juicio político, que el opresor Estado español, donde no hay separación de poderes. Voy a emplear y te voy a copiar, Pepe, la frase que pronunciabas hace unos instantes. Se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Y bueno, sí que hay una separación de poderes, y precisamente por ello, y yo creo que el Supremo, Manuel Marchena, es de verdad lo poco que le queda a este Estado para tratar de luchar contra sus enemigos, que no que lo sean porque lo digamos nosotros, sino porque ellos se declararon en abierta rebeldía, en rebelión, ese 1 de octubre del año 2017. Sí, mira, y es que no solo lo decimos nosotros, sino solo lo dice pues la gente del Partido Popular o de Ciudadanos o de Vox. Ayer mismo Xavier Melero, el abogado de Joaquín Forn, que es el que era consejero de Interior, que estuvo sembrado, pues ayer precisamente lo que vino a decir en su alegato final, aparte de agradecer al tribunal cómo se había comportado y de darle la enhorabuena por cómo había llevado todo el juicio, vino a desmontar toda esta teoría del juicio farsa y decir que había sido un juicio y que su labor ahí es intentar desmontar las acusaciones para que le caiga la menor pena posible a su cliente, pero vamos, que de juicio farsa nada. ¿Qué pasa? A este señor, obviamente, hoy, ¿quién te crees que lo estaba linchando en redes sociales y llamándolo absolutamente de todo porque no comulga con sus ideales? Por los independentistas, que al final los que te llaman fascistas son los más fascistas, los más intolerantes. Gabriel Rufián, diputado de las Cortes Españolas. Sigue el señor Rufián en el Congreso de los Diputados, en esta legislatura ya número 13, después de que en el año 2015 y 2016 Pepe dijese
que dejaría el acta como diputado si Cataluña no era independiente. Sí, tiene más barriga y más canas desde aquella declaración y ahí sigue el tío. Ahí sigue, ¿no? Que doy fe que los precios del Congreso son súper baratos. Pues ahí sigue hinchando esa tortilla de patata. Y con un muy buen sueldo y con una buena dieta porque él es diputado por Barcelona. Y portavoz y está en varias comisiones. ¿Neto? Pues no, ¿6.000 euros? No lo sé, pero vamos, él es está en una comisión, tiene un plus además por estar en ella. Y es portavoz, o sea, esto va, el sueldo base que es sobre 3.000, 4.000 euros y luego se le va sumando pues las distintas funciones que tienes. En este caso, pues este señor es, aparte de portavoz de Esquerra Republicana, miembro de varias comisiones y aparte de las dietas y del alojamiento, de la visa del taxi. Está llevando entre 6.000 y 7.000 euros del opresor Estado español, pues del Congreso de los Diputados. Pues este mamarracho decía esto por la mañana. Este juicio, si se le puede llamar así, nosotros preferimos llamarle farsa, será recordado durante años. Ahora sí que es cierto que está siendo blanqueado en multitud de platós de televisión y editoriales de medios de comunicación, pero será recordado como vergüenza para muchos demócratas en este país por muchos años. Si nuestros compañeros y compañeras no son absueltos, todo esto acabará en Estrasburgo y en las calles, que es donde seguramente este país acabará protestando por lo que está pasando en este tribunal absolutamente parcial. Bueno, pues tampoco nada nuevo, ¿no, Pepe? Que el señor Rufián, diputado de Esquerra Republicana, siga con ese relato mentiroso de que se trata de un juicio político. Esto no es un juicio que se base en el derecho ni en el Código Penal, sino que es el capricho de unos señores magistrados, esa sala que preside Manuel Marchena, que entienden que se tenían que meter en política y sentar a estos luchadores, libertadores catalanes. Luego fíjate lo hipócrita que es, porque este señor que llama carceleros a los miembros del Partido Socialista, de PP y de Ciudadanos, ya ha pedido abiertamente una reunión con Pedro Sánchez para gestionar y para ver qué pueden hacer de cara a su investidura. Por cierto, un ofrecimiento que desde el Partido Socialista no han negado, porque esto lo justifican diciendo que ni Partido Popular ni Ciudadanos les va a apoyar, con lo cual tienen que abrirse más posibilidades y ya están incluso barajando eso, la posibilidad de reunirse y ver qué pasa con Esquerra Republicana de Cataluña, que bueno, puede ser que al final sí que les dé el apoyo a Sánchez. Me gustaría, Raquel, que viésemos las imágenes del 1 de octubre, lo que sucedía en multitud de colegios en toda Cataluña, los policías nacionales, los agentes de antidisturbios, llegando a los colegios para tratar de llevarse las urnas, para tratar de impedir ese referéndum ilegal e ilegítimo que convocaba el separatismo, la propia Generalidad de Cataluña en abierta hostilidad contra la unidad de España, contra la nación. Estas imágenes, Pepe, que se han visto durante el juicio, llevamos 4 meses de juicio. Aquí la cuestión está en si finalmente, cuando tengamos la sentencia en el mes de octubre, en el próximo otoño, ¿qué va a pasar con la rebelión, la sedición y la malversación? En demostrar que hubo violencia el 1 de octubre y que esa violencia la provocaron, la alentaron los señores que están sentados ahora en el banquillo ante Manuel Marchena. A mí estas imágenes la verdad que me espantan y me desagradan un montón, porque yo creo que no se tendrían que haber producido nunca, pero en la mano de quién estaba a parar el referéndum, pues de los señores que están ahí sentados en el banquillo. O sea, tampoco puedes echar la culpa a otros responsables que no sean ellos, que al final, contraviniendo absolutamente todas las leyes y todos los requerimientos de los tribunales, pues decidieron, porque sí, celebrar ese referéndum. También es verdad que no tenían una posición muy... En Moncloa no tenían mucha oposición al tema, pero la verdad que a mí personalmente las imágenes me desagradan, me parece que no se tendrían que haber producido, pero bueno, los responsables ya digo que están ahí en el banquillo sentados. Bueno, cuando le tocó el turno a don Mariano Rajoy Brey y a doña Soraya Sáenz de Santamaría, ellos no sabían nada, echaban balones hacia abajo. También el que fuera ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que dejó vendidos a los policías y a los guardias civiles. De verdad, una auténtica vergüenza luego cuando les veíamos ante Manuel Marchena. No, si yo no fui el responsable del dispositivo. O sea, usted era el presidente del gobierno, usted era la vicepresidenta del gobierno, usted era el ministro del Interior. Si ustedes no son los responsables, ¿quién narices
era el responsable de lo que sucedió en Cataluña aquel día. Y Soraya Sáenz de Santamaría, aparte de ser todo eso, era ministra de Administraciones Públicas y la enviada especial de Mariano Rajoy en la Operación Diálogo. Efectivamente, a Cataluña para intentar solventar todo esto. No sé si te acuerdas que yo ya hablé alguna vez aquí de esa famosa foto de Oriol Junqueras cogiendo de los hombros a Soraya Sáenz de Santamaría, que era todo un poema. Pero bueno, una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y me parece bastante acertada es una cosa que le dijo Pedro Sánchez a Pablo Casado, bastante, ya digo, desde mi punto de vista acertado, es decir, bueno, con vosotros se hicieron 2 referéndums ilegales. Y es que se hicieron 2 referéndums, por mucho que dijera el señor Rajoy que no hubo referéndum el 1 de octubre, si no hubiera habido referéndum, no hubiera habido aplicación del 155 y no hubiera habido este juicio, con lo cual sí hubo referéndum. Pepe García Saavedra, muchísimas gracias como siempre por analizar no solo hoy la última jornada de ese juicio que está celebrando el Tribunal Supremo contra los golpistas, sino durante todos los meses. Pepe, desde el mes de enero estás con nosotros han hecho. día a día analizando y tratando de arrojar algo de luz a todas estas cuestiones jurídicas. Nos vemos pronto, Pepe. En otoño, en octubre, supuestamente tendremos ya la sentencia. Sí, si todo sigue su cauce, sí. Nos marchamos a publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Chema García, que es el secretario general de Jupol. La semana que viene se celebran elecciones en el Cuerpo Nacional de Policía. A la vuelta, no se lo pierdan. La semana que viene, precisamente el próximo miércoles, en 7 días, se celebran elecciones al Consejo de la Policía Nacional. El favorito para ganar esos comicios, esas elecciones, es Jupol, que es el sindicato que parte de Jusapol. Está con nosotros Chema García, que es secretario general de Jupol. Muy bienvenido. Muchas gracias. Jusapol ha sido la asociación que desde hace ya algunos años está dando la batalla por la equiparación real. No se adhirió a ese acuerdo entre algunos sindicatos policiales y el Ministerio del Interior, que por entonces gobernaba Juan Ignacio Zoido. El Partido Popular estaba en la Moncloa con Mariano Rajoy, porque entendían que esa equiparación salarial no era real, equiparación de policías nacionales y guardias civiles con policías autonómicas, por ejemplo, los Mossos de Escuadra. Esto es una reivindicación que viene de antiguo, de hace ya muchísimos años, y que seguramente causó bastante impacto en la opinión pública española a raíz de los hechos acaecidos en Cataluña en septiembre y en octubre del año 2017, cuando miles de antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil iban ayer a parar un golpe de Estado literal. Muchos españoles sacaban esas banderas a los balcones, se sentían muy identificados con esos agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y desde entonces pues ha sido más fácil plantear estas reivindicaciones a la clase política. La verdad que sí quería empezar matizándote un poco que Jusapol, las siglas son Justicia Salarial Policial, es una asociación que engloba al 70% del colectivo de policías nacionales y guardias civiles. Sí, como bien es cierto que lo que estabas diciendo, que en ese momento el gobierno, el ministerio lo llevaba el señor Zoido, Jusapol quiso ser un interlocutor en esas negociaciones, a lo que por parte del ministro, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, fue denegado. Motivo por el cual se tuvo que crear como herramientas de trabajo Jupol, el Sindicato de Policía Nacional, y Jucil, Asociación de Guardias Civiles. Chema, la pregunta es obligada. ¿Por qué ni PSOE ni PP concedieron a Jupol, a Jusapol, mejor dicho, el rol de interlocutor? ¿Por qué no lo consideraban un representante legítimo de los policías y guardias civiles? Pues mira, la verdad es que nosotros no lo tenemos claro tampoco, porque el ministro del Interior actual, el señor Grande Marlaska, se ha reunido con una asociación de jubilados, el cual colaboran con nosotros, se han reunido con la asociación de LGTB, que también está con nosotros, ¿vale? Estamos juntos, y a partir de ahí nunca quiso reunirse con Jusapol, siendo una asociación más. No entendemos, no lo tenemos claro el porqué. Queremos creer que pueden ser por presiones sindicales, queremos creer que pueden ser porque ellos creían que desde un momento esto era un pequeño movimiento que no iba a crecer, y ese pequeño movimiento hoy engloba pues prácticamente a más del 70% del colectivo de Policía Nacional y Guardia Civil. Bueno, yo hablando y volviendo a lo que sucedía en Cataluña en octubre del año 2017, no solamente el papel tan complicado que tuvieron que afrontar esos policías y guardias civiles en los colegios electorales, en las calles catalanas, también se hablaba mucho de los agentes que estaban hospedados en un principio en hostales, en hoteles, esos escraches que los separatistas catalanes hacían por las noches, caceroladas, impidiendo el normal descanso de los agentes. Finalmente, el Ministerio de Interior
fletaba un barco en el puerto de Barcelona, el famoso Piolín, ¿no? Donde durante más de un mes estaban, no diría hacinados, pero bueno, concentrados esos policías. ¿Hacinados? Hacinados. ¿Es correcto el término? Perfectamente. En un camarote de menos de 6 metros cuadrados había 2 y 3 policías. Los menús que se comían salieron a la luz pública, salieron medios de comunicación, lo que había. Sí estaban hacinados, pero lo que fue más sangrante, de lo cual nosotros le reprocharemos siempre al Partido Popular, es esas imágenes que salieron en la televisión como cuando los policías salían de los hoteles como si fueran apestosos. Policías y guardias civiles, estaban allí los independentistas empujando sobre ello. Nosotros tenemos que decirle al gobierno del Partido Popular en aquel momento que nos dejó abandonados, que nos sentimos abandonados y que lógicamente se lo reprocharemos siempre. Bueno, la equiparación salarial. ¿Por qué Jusapol no se adhirió a ese acuerdo entre los distintos sindicatos y el Ministerio del Interior, que entonces estaba gobernado por Juan Ignacio Zoido? ¿Por qué entienden que esa equiparación no es real? Sí hay que matizar que nunca los sindicatos representativos nos dejaron entrar en las mesas de negociación. Nosotros sí que quisimos entrar a las mesas de negociación, pero los sindicatos representativos nos vetaron. ¿Y esos sindicatos sí dieron luz verde al acuerdo? Bien, efectivamente. Nosotros dijimos siempre que la equiparación eran 1.500 millones, de los cuales el estudio que ellos hicieron lo catalogaron en 807 millones. Con esos 807 millones ellos dicen que está la equiparación real, a lo cual no es cierto. Aún y así, dijeron que iban a hacerse una auditoría que a día de hoy la tiene el ministro del Interior actual y que aún no ha publicado. Nosotros estamos convencidos que esa auditoría dice que faltan entre 800 y 1.000 millones aún. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa auditoría la coge el gobierno actual cuando convoca elecciones y digamos que su índice de voto era muy bajo. A partir de ahí ve un problema porque si efectivamente faltan entre 800 y 1.000 millones, lo que va es guardarse esa auditoría por si gobierna gobiernan los partidos de la derecha, sacar esa documentación y decir, señores, les deben a ustedes entre 800 y 1.000 millones. Entonces el escenario empieza a cambiar, se ve que el índice de voto del Partido Socialista aumenta, ve que él puede llegar a gobernar y ¿qué es lo que hace? Dice que faltan unos puestos por equiparar. Lo vuelve a mandar a la empresa auditora, le da 45 días, da la casualidad que en esos 45 días ya pasan las elecciones generales y las municipales, y a partir de ahí, como él ya ve que va a gobernar, lo que hace es decir, el problema lo tengo yo, porque falta esa cantidad de dinero, ¿qué hago? Lo mando a la Secretaría de Estado para que diga que ese acuerdo no es vinculante, que es un acuerdo entre el Partido Popular y sindicatos y asociaciones representativos de Policía Nacional y Guardia Civil. De tal manera que ahora cuando salga ya verá cómo efectivamente falta esa cantidad de dinero y lo que van a decir es que fue un acuerdo de Estado, como eso nos hizo saber el Partido Socialista, que era un acuerdo de Estado entre el PP y los sindicatos y asociaciones, y que por lo tanto no es vinculante para ellos. Tendremos que entrar en una nueva negociación. La equiparación salarial yo creo que es la principal de las reivindicaciones de Jupol. Vamos a ver este vídeo que ha preparado esta asociación policial. Desde la Secretaría de Segunda Actividad hemos recogido el testigo de Jusapol y mantenemos una defensa firme de los derechos de los compañeros de Segunda Actividad. Todos, vota Jupol. Hace 2 años, ¿quién hablaba de equiparación salarial? Noviembre 2017, Madrid, 80.000 personas. Enero 2018, Barcelona, 140.000 personas. Mayo 2018, Madrid, 80.000 personas. Abril 2019, Madrid, 140.000 personas. 50 manifestaciones en todas las provincias españolas. Sacamos el problema salarial a la calle y lo pusimos en los medios de comunicación. Nacionales y agentes de la Guardia Civil mantienen viva su reclamación con protestas en la calle. Quieren una subida en sus sueldos para cobrar lo mismo que los policías autonómicos. Lo metimos en los ayuntamientos, parlamentos autonómicos, cortes generales. Porque es el conjunto de la sociedad española el que ha traído esta ILP a la Cámara. Los policías y los guardias civiles tienen que tener o quieren tener las mismas condiciones sociolaborales que el resto de policías. No hay nada más. La asociación Jusapol, que decía que no le da miedo que se cambie y mejore el texto. 550.000 firmas de ciudadanos españoles que apoyan a la Guardia Civil, a la policía y a su dignidad. 550.000 firmas que utilizan un mecanismo democrático. Y en el Parlamento Europeo. Vemos que aquí hay casos de discriminación salarial entre cuerpos policiales. Sin Jusapol,
no tendríamos nada, y lo sabemos todos. Se quedaron a mitad de camino, nos falta la mitad del dinero y además pagas extras, horas extras, asistencias a juicios, jubilaciones. Tu voto es muy importante para empujar con fuerza hacia el objetivo de la equiparación real y efectiva. Imagina todo lo que podemos llegar a conseguir juntos si entramos con fuerza en el Consejo de Policía. Bueno, pues el miércoles que viene son esas elecciones al Consejo de la Policía Nacional. Está claro que la equiparación salarial es la reivindicación número 1. ¿Qué otras cuestiones reivindica la asociación Jusapol? Mira, lo primero, todo el dinero tiene que ir al complemento específico general. Mientras todo el dinero no esté en complemento específico general, nunca tendremos una equiparación real porque nuestras pagas extras no son dobles. Nuestras pagas extras llevan un sueldo base, un complemento específico general y varios complementos específicos singulares. Motivo por el cual, mientras todo el dinero no esté en el complemento específico general, nunca nuestras pagas extras van a ser dobles. A partir de ahí, otro punto, que es el que le vamos a decir al ministro, que estos puntos son innegociables, es que todos los compañeros de segunda actividad y reserva tienen que estar en la equiparación salarial. Esto no está en la equiparación salarial porque fue un acuerdo entre el Gobierno con el beneplácito de los sindicatos. Nosotros, cuando pasamos a una segunda actividad, que es un tipo de prejubilación, perdemos unos 400 euros. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno con el beneplácito de los sindicatos? Es decir, vamos a hacerles una pequeña subida salarial de unos 300 euros, nunca es la equiparación, que aún nos faltaría otros 400 euros líquidos a percibir, y de tal manera que si tú ahora pasas a segunda actividad pierdes los 300 euros que cobramos de subida salarial respecto a la equiparación, más los 400 por pasar a segunda actividad. Perdemos 700 euros. ¿Qué es lo que ha conseguido el Gobierno? Es decir, tenemos policías trabajando de 55 a 65 años por 300 euros mensuales. Eso es lo que han firmado los sindicatos representativos y asociaciones representativas con los distintos gobiernos. Los jubilados se han quedado fuera. Los jubilados se han quedado fuera, efectivamente, ¿del acuerdo? Con unas pensiones. Y sobre todo, ¿quiénes son los jubilados de la Policía Nacional? Estamos hablando de agentes que estuvieron en los peores años de la lucha contra la banda terrorista ETA, en Navarra, en el País Vasco, en Madrid, porque ETA ha matado y mucho fuera del País Vasco, y esos agentes que en muchas ocasiones tuvieron que soportar enterrar a compañeros casi semanalmente en los años duros, finales de los 70, principios de los 80, esos agentes hoy jubilados no están dentro de este acuerdo al que habían llegado los distintos sindicatos con el Ministerio del Interior. No están de acuerdo con pensiones que nunca llegan a los 1.500 euros y aparte de eso, como bien dices, hubo años que entre policías nacionales, guardias civiles y militares había un muerto diario. Pero a eso tenemos que sumarle las familias. Tú piensas que la problemática de los policías, somos guardias civiles, pero ¿y la de nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros hijos que vivían en esos cuarteles, que vivían en esos pisos, que no podían colgar la ropa en la calle, que estaban presionados, que estaban mal mirados, que los hijos de nuestros compañeros en los colegios estaban amenazados también? Eso es una problemática muy grande, es una problemática que el Gobierno, aún y así, les ha vuelto a dejar abandonados. Estos compañeros que efectivamente dieron los años más duros del golpe de ETA, del golpe terrorista. Chema, no sé si quieres valorar también lo que ocurría en octubre de 2017, septiembre y octubre de ese año en Cataluña, cuando los mandos policiales eran cuestionados. Los mandos policiales me refiero al Ministerio del Interior, no a los propios agentes. Lo que sucedía en la propia jornada del referéndum ilegal, del 1 de octubre, y también cuando se ha expuesto a esos agentes en esos hoteles, hostales, recibiendo esos escraches por parte de los más radicales del separatismo catalán, y las órdenes de Interior eran la de inacción y perfil bajo. Está claro, como bien ha visto en estas declaraciones en el juicio del Procés, el Ministerio del Interior no se acuerda de nada, el ministro. Ahora nadie asume esa responsabilidad está cayendo en nuestros mandos naturales. Son los propios policías, oficiales, subinspectores, mandos intermedios de la Guardia Civil, del GRS, de la UIP, los que están yendo al juzgado sobre ese tema. Y bueno, la última responsabilidad parece que ahora es de los mandos naturales de la Policía Nacional, cuando esto ha venido organizado, lógicamente, por una orden política. Vulgarmente se suele emplear la expresión, os han dejado vendidos, ¿no? Nos han dejado vendidos, nos han dejado abandonados y nos han dejado tirados. Si solamente fuera vendidos estaríamos medianamente contentos, pero estamos muy indignados con el trato que se nos está dando. Estamos muy indignados con un trato porque
es verdad que nosotros fuimos a solventar un problema grande que tenía la nación y que probablemente tengamos que volver a solventar alguno más. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, están para resolver esos problemas. Y vamos a ir ahí, a esa parte del territorio español, porque no nos olvidemos que todo ello es territorio español donde se nos necesite, para solventar el problema que haya. Chema García, secretario general de Jupol, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta. Le deseo la mayor y la mejor de las suertes el próximo miércoles en esas elecciones al Consejo de la Policía Nacional. Hasta pronto. Solo decirte un matiz más, si me dejas, muchísimas gracias por poder intervenir. Decirte que somos el sindicato mayoritario, que vamos a luchar por un Consejo Único de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde en la misma mesa esté Policía Nacional y Guardia Civil, que sea vinculante y que nuestros compañeros los compañeros de escala básica de Policía Nacional y Guardia Civil entren en el grupo de la Administración. Si me vuelve a invitar, la semana siguiente vendré a decirle los 8 vocales que vamos a sacar en el Consejo de la Policía. Pues invitado queda, Chema García. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, recordar esa última hora en el Parlamento andaluz. Vox va a votar sí, luz verde a los presupuestos del Partido Popular y de Ciudadanos, es decir, del Gobierno andaluz, después de que la semana pasada presentara esa enmienda a la totalidad. Pero ahora mismo están las negociaciones en todo lo alto, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, para constituirse esos distintos gobiernos, y finalmente Vox ha dado luz verde a los presupuestos en Andalucía. A la vuelta lo vemos. Presupuestos prorrogados, son conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando decimos y le damos al botón de que queremos presupuestos prorrogados que nos van a limitar en más de 600 millones de euros la capacidad presupuestaria para atender a estos, a los más vulnerables. ¿Creen que pueden hacer eso? ¿Creen que tienen la libertad para poder hacer eso? ¿O trabajamos por los andaluces? Creo que hay que pensarlo muy bien. Con respecto a las altas de prestaciones, el incremento producido con respecto al mes de abril del año pasado es aún mayor, un 84%, lo que se traduce en 4.637 prestaciones nuevas. Como bien, este Gobierno actúa para solucionar los problemas de los andaluces, y en esta línea, para 2019, proyectamos un aumento de las partidas para dependencia y envejecimiento activo, dotadas con 1.462,47 millones de euros. 1.462 para políticas de dependencia y envejecimiento activo, con un aumento específico en dependencia 88 millones. Los gobiernos anteriores, los presupuestos anteriores, ponían 25 por año, 88 en este, 88, 3 veces y medio. ¿No merece la pena por lo menos sentarnos a dialogar? Un crecimiento que refleja la nueva gestión que se está desarrollando en la Consejería ante la situación de auténtico colapso administrativo. También se refuerzan las políticas de infancia, que también hemos hablado aquí, con un incremento que es de un 26,13%, 40 millones más, y llega a los 193,56 millones de euros, mientras que se destinan 195 a la atención de personas mayores. ¿Qué no gusta de esto? ¿Qué puede no gustar de estas partidas que van destinadas a las personas más necesitadas, a las personas más vulnerables, a los que... El Gobierno andaluz defendiendo estos presupuestos del Partido Popular y de Ciudadanos, que finalmente va a votar que sí, que va a aprobar Vox, después de esa enmienda a la totalidad de hace tan solo unos días. Pero todo esto, lógicamente, hay que interpretarlo en las negociaciones que están llevando a cabo también en el Ayuntamiento de Madrid y en la propia comunidad. Xavier Horcajo, muy bienvenido. ¿Qué tal? Pues yo me alegro, ¿eh? Yo me alegro porque al fin y al cabo son los presupuestos para lo que queda de año, y los del año que viene, ejercicio completo, pues ya entrarán a negociar lo que convenga. Pero está bien que Vox haya levantado el pie de esa amenaza velada, que hubiera sido una cortapisa para la ejecutoria del Gobierno andaluz, que en algunas cosas, hay que reconocerlo, aprueba claramente. En otras, pues a lo mejor a algunos le parece que se queda corto, pero la verdad es que se está notando el ejercicio del cambio en la política andaluza. Me alegro. Xavier, según la información que hemos conocido hace tan solo unos minutos, el Partido Popular se habría comprometido con Vox a reducir la financiación en memoria histórica y también a eliminar empresas públicas. Eran una de las líneas rojas que marcaba Vox cuando llegaba a un acuerdo de manera unilateral, es decir, sin que Ciudadanos se sumase a esa hoja, a ese documento que firmaban Moreno Bonilla y el juez Serrano, Francisco Serrano. Y finalmente, pues se va a llevar a cabo esta cuestión. Pero hay que recordar al mismo tiempo que
la Consejería de Educación está en manos de Ciudadanos y que este viernes es el Día de la Memoria Histórica. Es Imbroda, si no lo recuerdo mal, Javier Imbroda, el que fuera entrenador de baloncesto de la selección española y del Real Madrid, entre otros clubes. También del Caja San Fernando, por cierto, de Sevilla. Este señor, la propia Consejería de Educación, ha confirmado que todos los centros andaluces de primaria van a celebrar el Día de la Memoria Histórica este viernes. Bueno, sí, probablemente no haya habido tiempo para ajustarlo todo, pero creo que son 155 los que se van a quedar sin mamandurria. No serán los de la memoria histórica, pero hay tanto donde recortar en Andalucía que a mí me parece un avance y un paso positivo, la verdad. Bueno, Xavier, venía a hablar Xavier Horcajo, conductor, director del programa Pulso Económico, que comienza a las 8 de la tarde, de lunes a viernes, siempre a las 8 en punto, de la quiebra de la seguridad social. Ayer conocíamos un dato sin duda inquietante. Desde el año 2010, la seguridad social ha perdido 100.000 millones de euros. Esto no es ninguna broma. Bueno, ha perdido, no, tiene un déficit de ese importe y ha aplicado los fondos del fondo que tenían de ahorro para las pensiones, ha volado casi en su totalidad, y de otros lugares pues se han hecho diferentes envíos de dinero para pues afianzar esos 100.000 millones que se han perdido en un sentido literal, en gastos ordinarios. Se han gastado en pensiones, no es que hayan desaparecido ni nada por el estilo, se han gastado en un sistema que está estructuralmente tocado, porque ustedes ya lo saben, cada uno que se jubila tenía el sueldo de 2.500 euros, cada uno que entra lo tiene de 1.300 como mucho, entonces hacen falta 2,5, casi 3, para suplir a cada uno que empieza a ser cobrante del sistema público de pensiones. Eso es un problema que tiene que ver con nuestra demografía, con la pirámide de nuestra población, con que empiezan a jubilarse, y va a ser peor en los próximos años, eso que se llamó la generación baby boom, y eso es una gran parte de la población española que meritaba esas pensiones porque ha cotizado 40 años y que habrá que pagárselas. Si esto sigue así, pues evidentemente el panorama de la seguridad social no es nada halagüeño, habrá que tomar medidas en serio. Lo positivo del informe del Tribunal de Cuentas, que es un aldabonazo a que, señores políticos, pónganse el mono de trabajo y arreglen esto y busquen soluciones para esto, que aseguren a los pensionistas que tienen todos los derechos y que además han adelantado esa pensión jubilatoria, que no van a tener mayores sustos. La cuestión es que tenemos una comisión parlamentaria. El Tribunal de Cuentas le ha entregado este informe al Parlamento español, y en el Parlamento hay una comisión que hace años que no se reúne, que se llama la Comisión del Pacto de Toledo. En los años 90 fuimos capaces de llegar a acuerdos. En el 95 se genera ese fondo de ahorro de las pensiones, que es lo que ha permitido que este problema quedase disimulado, porque íbamos echando mano del ahorro que hemos hecho en los años en los que eran menos los jubilados y muchos más los contribuyentes, y no había problemas, y ahora pues ese fondo se ha utilizado y se ha perdido. No han sabido generar otras ideas durante todo este largo periodo, ahora ya ni se reúnen, porque hay un problema de miopía de la política en España. Los políticos en general en España se preocupan de aquellas cosas que les van a dar votos cuando en las elecciones, y esas son a 4 años como mucho. Nadie piensa en un problema heredado que además aplica soluciones que no van a gustar. Un nuevo impuesto no va a gustar, o una nueva asignación de otras fuentes para atender este déficit estructural que ahora mismo asusta, porque en un año prácticamente estamos en un patrimonio negativo de 17.500 millones de la Seguridad Social, y eso pues requiere acuerdo, hablar de ello, estudiar fórmulas nuevas y garantizar por 50 o por 100 años que no vamos a tener problemas con el dinero que hay que satisfacer a los señores pensionistas. Lo que no puede ser es que se esconda la cabeza como el avestruz bajo la arena y que no se reúna siquiera esa comisión para ver qué es lo que hay que hacer, qué necesidades tenemos, no este año, sino en los próximos 10 o 15, para que este riesgo, este peligro, esta alerta que suscita el Tribunal de Cuentas, pues quede definitivamente zanjado. Xavier, además, la deuda de la Seguridad Social ha crecido enormemente en los últimos años. En enero de 2019, lo vamos a ver ahora en el siguiente gráfico, la deuda de la Seguridad Social asciende a más de 40.000 millones de euros. A ver si podemos verlo
cómo ha crecido, cómo la deuda de la Seguridad Social ha subido sobre todo desde el año 2015-2016. Claro, cuando empiezan a jubilarse grandes grupos de población, claro, con derechos adquiridos importantes y que pues a lo que llevan es a esta insostenibilidad del sistema que tenemos, que funcionaba cuando eran más los que trabajaban que los que eran pensionistas, pero que en el futuro, en los próximos años, eso se ha invertido y ahora tenemos un problema. Ahora bien, no solo es esa deuda, que ya es en sí un importante escollo, ¿no?, sino que esto hay que mirarlo con ojos de actuario de seguros. Ellos saben cuántos españoles se van a jubilar el año que viene, y el siguiente, y el otro, y el otro, y el otro. Con lo cual, si uno hace el análisis del compromiso de pago de los próximos años de la Seguridad Social, pues todavía es para echarse a temblar más. No está actualizado, pero en enero de 2019 la deuda asciende a 41.000 millones. En este gráfico recoge el año 2018, que son 34.863 millones de euros, pero el pasado mes de enero, hace tan solo 6 meses, la deuda subía, como bien ha explicado Xavier Horcajo, hasta los 41.000 millones de euros. Son datos del propio Banco de España. Hay diferentes lecturas de especialistas en esto. Pues por ejemplo Octavio Granados, que hablan de que el compromiso o el problema a digerir por la Seguridad Social en los próximos años va a ser del orden de más de 3 billones con B de euros y que evidentemente requiere atención, imaginación y fórmulas distintas, y espero que más justas. ¿Por qué digo esto de más justas? Porque esa situación de déficit grave, 40 y tantos mil millones, o si lo quieren 3 billones de compromisos en los próximos años, se produce sobre la base de unas injusticias que sufren los jubilados en España, de las que, por cierto, los partidos políticos no hablan. Yo sí lo hago muchas veces y les digo lo de siempre: es inconstitucional topar las pensiones. Hay un tope máximo y si tú has cotizado por más, hay que lo has perdido, y eso no es, desde mi punto de vista, humildemente, me parece inconstitucional. Porque esto es un sistema las bases se sitúan cuando tú entras al territorio laboral con un contrato definido o indefinido, da igual, y eso genera una prestación en función a lo que tú cotizas. Y luego te dicen, no, lo siento, pero ya no vamos a pagar más que 2.300 euros, y si tú tienes derechos por 2.700 los pierdes, la diferencia la vas a perder. Eso a mí me parece inconstitucional. En segundo lugar, hombre, hay algunas cosas muy llamativas. ¿Por qué los pensionistas en su jubilación tienen que pagar de lo que reciben IRPF, impuesto de rendimiento del trabajo personal? ¿Qué trabajo hay? ¿Por qué están pagando impuestos sobre lo que reciben los pensionistas? Bueno, hay otros países en Europa donde esto no es así. Tercer asunto, momento en el que alguien decide jubilarse. Bueno, pues el sistema de asignación de la pensión a cada uno de esos ciudadanos es injusto, es muy injusto, y sobre todo si se compara con el conjunto europeo. Son mayoría aplastante los países en la que cuando llega ese momento el administrador de lo público dice: a ver, ciudadano, siéntese aquí, usted, minuto cero de que empezó a cotizar, minuto fin del que termina de cotizar. Todo eso se mete en unas fórmulas matemáticas que hace un ordenador, ¡pam!, y dice: usted tiene derecho a una pensión de tanto. Menos en muy pocos países de Europa, donde dice: no, vamos a hacerlo sobre los últimos 15 años. Bueno, pues habrá gente, hemos sufrido una crisis, 2007-2012, terrible. Hay muchos españoles que han sufrido en esa crisis una situación de paro, que a lo mejor luego han podido arreglar, que han sufrido pues la circunstancia de tenerse que convertir en autónomos, en fin, que les ha dado una muesca especial la última fase de su carrera como trabajadores. Y esos sufren a la hora de elaborar la pensión. Le digo más, Francia, que también es como España de los países que hace el cálculo de los últimos 15 años cotizados, al menos le dice al cotizante: elija los años que usted quiera, no necesariamente los 15 últimos, como es en España. Y así el pensionista pues utiliza años en los que pagó por una cotización mayor sobre otros por los que pagó por una cotización menor. Eso es lo que hace que algunas pensiones en España pues les estén saliendo por un chollo a los administradores de la Seguridad Social, a pesar del déficit, que yo creo que es el momento para revisar de arriba abajo tanto los términos de justicia en los que uno recibe esa asignación jubilatoria,
a la que tiene absolutamente derecho, como todo el marco de futuro de la seguridad social con garantías. Xavier Horcajo, muchísimas gracias por desgranar este agujero en la seguridad social, un tema sin duda inquietante y muy importante. A partir de las 8 tienen una cita, ahí lo están viendo, con Pulso Económico. De lunes a viernes, toda la actualidad informativa y el mejor análisis de la economía con Xavier Horcajo. Muchas gracias, Xavier. ¿Qué cosas deberían ser siempre noticias? Y en este programa siempre hemos presumido de estar contra la corrección política, combatir la corrección política. Es verdad que tenemos que estar en la actualidad, contar las cosas que suceden. No siempre las cosas que suceden del día son las más importantes. Por eso siempre nos gusta recordar sucesos, hechos que desde nuestro punto de vista son decisivos para entender lo que está ocurriendo en España en la última década, los últimos años. Por ejemplo, las negociaciones, las cesiones lamentables del expresidente Rodríguez Zapatero a la banda terrorista ETA. Vamos a recordarlo todos los días, porque parece que los grandes medios de comunicación, todo lo que ha hecho Zapatero con ETA no es digno de aparecer en las tertulias, en los distintos programas informativos, pero para nosotros sí lo es. Y vamos a recordar día a día que el gobierno de Zapatero sabía que ETA fabricaba explosivos antes del atentado en la T4, que se reunió con Josu Ternera en Suiza en 2005, el señor Jesús Eguiguren, que el PSOE, el gobierno de Zapatero, ofreció un estatuto único para Navarra y el País Vasco, o lo que es lo mismo, de facto, la anexión de Navarra por parte de los nacionalistas vascos, avisos a ETA de operaciones antiterroristas en Francia, beneficios penitenciarios a los terroristas y, por último, recordemos que el Constitucional legalizó Bildu en contra del criterio del Tribunal Supremo. Y en el Constitucional, vaya casualidad, había mayoría de jueces progresistas. El presidente Pascual Sala, no nos olvidamos del señor Sala, del todo el daño que ha hecho a España, ese magistrado, gran amigo del Partido Socialista, de Rodríguez Zapatero. Tampoco nos vamos a olvidar del compadreo del señor Pedro Sánchez. ¿Con quién? Con el señor Junqueras, con el que fuera vicepresidente de la Generalidad de Cataluña. Cuando hace unas semanas llegaba al Congreso de los Diputados y se encontraba Sánchez, le decía, tenemos que hablar, nuestro presidente del gobierno en funciones respondía, no te preocupes. Estas dos cuestiones las vamos a recordar todos los días porque desde nuestro punto de vista nos parecen muy graves. ¿Qué sucedía ayer? Bueno, Vox ya sabemos que apoya al Partido Popular para que Díaz Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Está por ver de qué manera se encaja el puzzle. Es decir, Vox está exigiendo entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid, algo que Ciudadanos no quiere. Está claro que tendrán que ponerse de acuerdo y llegar de una vez por todas a un punto común. Las tres fuerzas, Ciudadanos, Partido Popular y también Vox. El presidente Pedro Sánchez, mientras tanto, ayer se reunía con Pablo Iglesias, con Albert Rivera y con Pablo Casado. Hoy el turno de otras fuerzas, Partido Nacionalista Vasco, Compromís, Coalición Canaria y UPN. Mañana será el turno, jueves, de otros partidos independentistas catalanes, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, lo cual quiere decir que las dos únicas fuerzas políticas con las que no se va a reunir el señor Pedro Sánchez, del gobierno en funciones, son Vox y Bildu, es decir, pone al partido de Santiago Abascal a la altura de los terroristas, vetados por el gobierno de Pedro Sánchez, es decir, el señor Arnaldo Otegi, terrorista al mismo nivel que José Antonio Ortega Lara, que estuvo más de 500 días secuestrados por la banda terrorista ETA, metido en un zulo. Para Sánchez, para Ábalos, para Carmen Calvo, Vox y Bildu están al mismo nivel. Vamos a ver ahora las declaraciones, por cierto, del propio José Luis Ábalos. No hay alternativa con la composición del Parlamento. Pongámonos como nos pongamos, no hay alternativa que no pase porque el presidente sea Pedro Sánchez. No hay otra alternativa. Podemos alargar el proceso, podemos poner todos los palos en la rueda para la gobernabilidad del país, podemos hacer lo que queramos. Pero con esas cuentas que usted plantea dificultad, es mucho más difícil cualquier otra alternativa. Bueno, dice el señor Ábalos que no hay alternativa a la investidura de Pedro Sánchez. La alternativa sería convocar nuevas elecciones generales, algo que, por cierto, no ven con malos ojos desde el PSOE porque entienden
y yo creo que con buen criterio, que la celebración de nuevos comicios beneficiaría a Pedro Sánchez, de la misma manera en que en el año 2016, en el mes de junio, cuando se celebraron por segunda vez elecciones en 6 meses, Rajoy sacaba un mejor resultado que en las elecciones, en los comicios de diciembre de 2015. El PP fue el más votado y esa nueva celebración, esa nueva convocatoria a las urnas, propició que fuese el más votado con mucha más ventaja. Es decir, que el elector, el votante, premia al partido más votado. Y en este caso, el Partido Socialista, que el 28 de abril se convertía en el más votado, el favorito de los españoles, con 123 escaños. Vamos a ver ahora las declaraciones de Pablo Casado, presidente del Partido Popular, instando al Gobierno, a Pedro Sánchez, a que aclare de una vez por todas su posición con Junqueras. Espero que el Gobierno de España deje muy claro que su posición es contraria a esa opinión de la Abogacía del Estado. O dicho de otra forma, espero que el "no te preocupes" que dijo Pedro Sánchez al señor Oriol Junqueras no fuera que la Abogacía del Estado iba a considerar oportuno que sí que pudiera adquirir la condición de diputado europeo, porque entonces los preocupados seríamos la mayoría de los demócratas españoles, la mayoría del arco parlamentario europeo, que no queremos que el nacionalismo xenófobo y excluyente afecte a las instituciones españolas, pero tampoco a las europeas. Si lo lógico es que Martínez Almeida se convierta en la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento, el más votado de los partidos que no son de izquierdas fue el señor Martínez Almeida, también del Partido Popular. El señor Martínez Almeida ha señalado en el día de hoy que ha enviado un documento tanto a Vox como a Ciudadanos. Estamos ya a 72 horas y por tanto ya nosotros hemos tomado la determinación de enviar tanto a Ciudadanos como a Vox un programa de investidura que es perfectamente asumible no por Ciudadanos y por Vox, sino por cualquier votante de centro derecha de la ciudad de Madrid, que es el que reclamó el cambio de forma contundente en las elecciones del 26 de mayo y por tanto nosotros seguimos manteniendo el mismo mensaje. Ningún votante de centro derecha entendería que no nos pusiéramos de acuerdo. Por tanto, nosotros hemos enviado un programa de investidura tanto a Ciudadanos como a Vox. Tenemos la confianza de poder cerrar reuniones con ellos en breve y de poder materializar definitivamente ese cambio que nos están reclamando los madrileños. Ayer asistíamos al acuerdo en la Asamblea de Madrid, en la mesa de la Cámara Autonómica, entre PP, Ciudadanos y Vox. Vox ocupa la vicepresidencia tercera de esta mesa, que por cierto no tiene representación de partidos de la izquierda. Vamos a ver ahora el momento en el que los diputados de Vox llegaban al despacho que anteriormente había estado ocupado por Podemos, esa vicepresidencia tercera de la Asamblea de Madrid. Retiraban un cuadro que había sido colocado por Podemos y volvían a restituir el que estaba ahí, antes de ese cuadro que pone "Todos somos iguales ante la ley", que no es otro que el de Su Majestad el Rey Felipe VI. Los señores de Podemos, cuando entraron en las instituciones, en este caso en la Asamblea de Madrid, el despacho que está concedido, reservado para la vicepresidencia tercera de la mesa. Bueno, pues los señores de Vox ayer tenían a bien retirar el cuadro de Podemos para colocar en su lugar el de Su Majestad Felipe VI. Sin duda, una imagen que fue viral a las pocas horas de que los señores de Vox la difundiesen a través de las redes sociales. Esta mañana Javier Ortega, secretario general del partido y líder del mismo en el Ayuntamiento de Madrid, 4 concejales cosechaba Vox en las pasadas autonómicas y municipales, ha sido entrevistado Ortega esta mañana en Televisión Española. Ha dicho lo siguiente. Injusto que por delante nuestro tengamos a partidos golpistas como Esquerra Republicana o como el PNV o partidos que de alguna manera han despreciado las instituciones y que estén por delante cuando además la suma de todos ellos tiene muchísimos menos votos que Vox. Esto ya no es una cuestión de que me guste más uno que otro, esto es una cuestión de representatividad y resulta que los 2.700.000 españoles que han confiado en nuestra opción política para estar en el Congreso de los Diputados, para que tengamos
24 diputados nacionales, entre los que me encuentro muy orgulloso de ello, resulta que estemos alejados, como se suele decir en el gallinero, es decir, para que se nos vea poco. No saben lo peleones que somos los de Vox y lo que se nos va a oír, y por supuesto que hemos recurrido porque nos parece una distribución completamente arbitraria, que por cierto ha hecho esa mesa del Parlamento que no ha tenido en cuenta para nada, ni siquiera cuando se le ha pedido, aún no formando parte de la mesa, se le ha pedido que nos escuchase. Pues como era de esperar, Vox ha recurrido a la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados porque les ha otorgado el gallinero, la última y la penúltima fila, las dos más altas, a los 24 diputados de Vox. En su lugar ha colocado justamente debajo a los diputados 15 de Esquerra Republicana de Cataluña. Y más abajo aún, es decir, en la primera y en la segunda fila, a los diputados del PNV que tienen 6 escaños. Esto ya da una medida de la preferencia que el PSOE, el gobierno de Pedro Sánchez, tiene por PNV, que no solamente ahora en esta legislatura hay que reconocer, mejor dicho, hay que lamentar que el Partido Nacionalista Vasco haya sido decisivo en la formación de gobiernos a lo largo de esta democracia, desde los años 80. ¿Quién no ha pactado? Que levante la mano el que no haya pactado con el PNV. Vamos a ver, no, me habéis quitado la imagen del hemiciclo, quería que la viésemos porque los señores del PNV están en la primera y en la segunda fila. Encima que es republicana y Vox arriba en el gallinero. Es decir, que el señor Rufián puede estar prácticamente a tiro de colleja de Santiago Abascal, de Iván Espinosa de los Monteros o del propio Javier Ortega. Esta decisión, como decimos, el grupo parlamentario de Vox la ha recurrido a la mesa de la Cámara que preside la señora Meritxell Batet. La queja de Víctor Sánchez del Real, que es diputado de Vox. Vamos a verla. Decía lo siguiente: este es el vecindario que nos impone en el Congreso, piensan que nos tienen rodeados, pero no, nos tienen encima. La señora Adriana Lastra del Partido Socialista respondía de la siguiente manera: con el PP y Ciudadanos, la ultraderecha en la mesa de la Asamblea de Madrid, pero con el PSOE al gallinero. Está regodeando la señora Lastra de la decisión de Meritxell Batet de enviar a Vox a esas dos últimas filas de la Cámara Baja. Hay otro tuit, en este caso del señor Rufián. Vamos a verlo. Estáis donde están los ultras en los estadios, en el gallinero. Era la respuesta de Rufián al diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real. Volveremos luego, sin duda, al Parlamento andaluz, donde hemos conocido la última hora, que no es otra que Vox apoya los presupuestos presentados por el gobierno regional, que están ostentando Partido Popular y Ciudadanos. Hace unos días Vox presentaba esa enmienda a la totalidad. Era una manera de decir que no estaba de acuerdo con esas subvenciones a los chiringuitos de género, a la inmigración ilegal, a la ley de la memoria histórica. Bueno, pues el Partido Popular se ha comprometido a reducir drásticamente las subvenciones a la ley de la memoria histórica, esas asociaciones que son generosamente regadas de dinero por la administración pública, y del mismo modo va a cerrar empresas públicas. La grasa de la administración andaluza, ya le digo yo, que es bastante grande, es una administración de las más grandes de España, es lógico, en tanto en cuanto es verdad que Andalucía tiene 8 millones de habitantes, es una de las comunidades más grandes, pero el PSOE ha estado casi 40 años en esta comunidad, y yo creo que el término red clientelar se queda bastante tímido, se queda bastante escaso para definir lo que ha ocurrido en las últimas décadas en Andalucía. Andalucía, que luego volveremos al Parlamento, como decimos, para seguir ese debate de investidura y la posterior votación, que seguramente tenga lugar ya en hora de informativo, a partir de las 8:30, incluso el gato al agua, que comienza a las 10 menos cuarto. No sería descartable que la votación tuviese lugar cuando comience el gato al agua a las 10 menos cuarto de la noche. En Valencia ya tenemos gobierno. Chimo Puig, socialista, revalida hasta los últimos 4 años siendo el presidente de la Comunidad Valenciana, pues ha llegado a un acuerdo nuevamente con los señores de Podemos y los señores de Compromís. Chimo Puig va a ser de nuevo presidente de la Comunidad Valenciana. Esto decía el señor Puig. Hay una buena voluntad de partida y habrá un buen resultado. En cualquier caso, no podíamos fallarle a la sociedad valenciana, es obvio, y creo que vamos a tener un buen gobierno que va a trabajar denodadamente por buscar que la sociedad valenciana
tenga aquello que se merece, estar en el siglo XXI en pleno derecho a todo aquello que, como digo, se merece. Mónica Oltra. Habrá que cerrar el pespunte más fino, pero yo creo que las conversaciones marchan a buen ritmo y que vamos a tener un buen gobierno para los valencianos y valencianas, para que la política siga siendo una herramienta útil en sus vidas, una herramienta que en definitiva siente las bases de la felicidad. Pues Toni Cantó, que es el candidato de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, lógicamente no recibía de buen agrado ese pacto de las tres izquierdas. Nuevamente Ximo Puig se convierte en presidente de la comunidad. Que el señor Ximo Puig hoy ha demostrado ser la marmota del nuevo gobierno del Botànic, porque ha dado el mismo discurso que dio hace 4 años. Hemos perdido la cuenta de cuántas agencias y cuántas consellerías más se van a crear, como si una agencia per se, solo por crearse, fuera a solucionar algún problema. Ha vuelto a hablar de barracones, ha vuelto a hablar de listas de espera, ha vuelto a hablar de problemas de dependencia, y yo no sé por qué los valencianos debemos creerle cuando todos esos problemas siguen sin solucionarse después de estos 4 años de Botànic. Volvemos al Congreso de los Diputados. Ciudadanos ha presentado una ley, ha registrado una ley, una proposición de ley. ¿De qué se trata? La han vendido como de apoyos a las familias. Luego, cuando más allá del titular hemos leído lo que consistía esta propuesta del partido de Albert Rivera, bueno, pues nos hemos encontrado en que contempla cursos de inglés gratuitos para todos los niños de España. Cursos de inglés, y aquí más de uno pues habrá pensado, vaya sorpresa, que no sean cursos de francés por aquello de la francofilia que siente el señor Rivera de una manera descarada. Todo lo que viene de Francia, Macron y Valls, todos esos consejos, que más que consejos parecen órdenes, hemos visto que en los últimos tiempos parece que todas las decisiones que ha adoptado el señor Rivera y Ciudadanos venían dictadas desde el Palacio del Elíseo. Así reflexionaba la diputada Sara Jiménez con esta propuesta. No tenemos ahora las declaraciones, pero ha dicho la diputada Sara Jiménez que la idea de Ciudadanos es promover la natalidad, pero a nosotros nos ha llamado mucho la atención esto de los cursos de inglés gratuitos en verano. Yo creo que no es precisamente, bueno, yo creo que la primera medida que esperan las familias. Tienen otras reivindicaciones, otras necesidades bastante más grandes que estos cursos. Vamos a verlo, ahora sí. Es la ley de apoyo a las familias, la ley de familias. En la anterior legislatura presentamos nuestra primera propuesta, era la ley de autónomos, porque somos el partido de los autónomos, y actualmente presentamos la ley de las familias porque somos el partido de las familias, porque la situación en España requiere priorizar una circunstancia concreta, que es la natalidad, y es lo que aborda esta legislación. Debemos promover la natalidad, porque lo que se necesita es poder mantener nuestras pensiones, lo que se necesita es poder tener un futuro para todos y todas cuando queremos ser padres, cuando queremos ser madres, y es lo que va a garantizar la ley que acabamos de registrar. Igualmente somos el partido de todas las familias, y es importante tener claro de todas las familias con ese. En plano internacional, Matteo Salvini, ministro de Interior italiano, lo están pintando los grandes medios del sistema como la ultraderecha, algo parecido a lo que sucede aquí con Vox, que parece que es el diablo, el señor Salvini. Desde hace tiempo, desde hace años, diría yo, que en esta casa hemos venido hablando, denunciando las redes clienterales, lo que hacen algunas ONGs en el Mediterráneo, que están constantemente recogiendo a esos barcos, que desgraciadamente van llenos de gente que está desesperada, que quiere venir a Europa a ganarse la vida, a tener una vida mejor. Pero esas ONGs que están cooperando con las mafias, porque no es casualidad que recojan a estos barcos, sepan exactamente la ubicación de los mismos, y están a veces a 10, a 5 kilómetros, a 5 millas de las costas de Libia o de Argelia. Esto sabemos que en muchos casos las ONGs, algunas por cierto subvencionadas por el señor George Soros, ese filántropo que dice perseguir buenas causas con la inmigración masiva hacia Europa, bueno, pues Italia va a sancionar a los barcos, estas ONGs, que cooperen con las mafias. Vean.
El gobierno italiano no cede ante la ola migratoria y se muestra firme justo antes del estío, época de mayor afluencia. El ministro de Interior, Matteo Salvini, ha promovido un nuevo decreto por el cual los barcos de las ONGs que rescaten a inmigrantes en el Mediterráneo serán sancionados. Multa da 10 a 50.000 euro per il comandante, l'armatore e il proprietario delle navi che non ottempereranno alle indicazioni della Guardia Costiera. El Ejecutivo pretende acabar así con los que, a su parecer, facilitan la labor de las mafias que se lucran con el tráfico de personas. La propuesta original era mucho más dura. Contemplaba multar con hasta 5.500 euros a las organizaciones humanitarias por inmigrante rescatado. La medida fue rechazada por el presidente de la República y fue duramente criticada por la ONU. El decreto pretende garantizar la seguridad y luchar contra la inmigración clandestina. Por ello, las medidas van más allá de las multas en caso de reiteración de la infracción y en caso de trasladar a más de 100 inmigrantes. In questo decreto si prevede la confisca del mezzo per coloro che ripetutamente non ottempereranno alle convenzioni e ai divieti di ingressi previsti nelle acque territoriali dall'articolo 1. El decreto prevé también el uso de policías infiltrados y escuchas telefónicas para combatir a las mafias y a sus cómplices. Estas medidas, emanadas del Consejo de Ministros, complementan el decreto ley sobre seguridad e inmigración del año pasado, por el cual se eliminaba el sistema de acogida italiano y se limitaba la protección internacional para los refugiados. Además, el Ministerio de Interior podrá limitar o incluso prohibir el tránsito de embarcaciones en aguas italianas en aras de la seguridad. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con Miriam Olivas, que nos va a contar una historia que a mí me ha dejado sobrecogido. La justicia colombiana ha aceptado un caso de poligamia. No se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta. Un caso de verdad que yo no me lo creía cuando leí el titular. La justicia colombiana ha aceptado de facto la poligamia. Así es, Javi. Los primeros viudos que están reconocidos por poliamor. ¿Cómo ha sucedido esto y dónde? Pues ha sucedido en Colombia. Son 3 chicos que decidieron formar una familia. Primero eran una pareja compuesta por Alejandro y por Manuel, pero después Alejandro conoció a otro chico en 2004 llamado Alex y se enamoró de él y Manuel lo aceptó, convirtiéndose así en una familia. Desde 2004 comparten casa, comparten rutina y también comparten vida. Hasta en 2014 cuando Alex falleció. En ese momento, esta pareja se involucró en una guerra legal para conseguir la pensión de viudedad, una pensión de viudedad que también había reclamado la progenitora de Alex. La aseguradora le cedió el caso a la justicia y tendrían que decidir ellos si esta pensión de viudedad le correspondería a la pareja o a su madre. Finalmente han ganado esta batalla legal la pareja y tendrán que repartirse esta pensión de viudedad. Le toca a cada uno 110 euros al mes y todo lo que no han cobrado anteriormente, unos 6.000 euros. Ambos aseguran que lo que más buscaban era el reconocimiento de la familia, que no buscaban el dinero, simplemente que se les reconociera como una familia. Y vamos a ver si podemos ver el titular de la foto, porque salen 4. En ese titular, vamos a verlo, salen 4 personas. ¿Y quién es esta cuarta persona en esta historia un poco liosa? Pues esta cuarta persona es otra persona que se incluyó en esta familia. Fue justo un año antes de que Alex falleciera y quisieron también que le pasaran la pensión de viudedad a él, pero al llevar tan poco tiempo, tan solo un año, pues no lo han reconocido que formara parte de esta familia. Conclusión, la poligamia está reconocida por primera vez en Colombia, Javi. Bueno, la justicia colombiana no es que Miriam diga que es una familia, sino que reconoce como familia a esta unión, primero de 2 hombres, luego un tercero, moría uno, pero luego se incorporaba un cuarto ya cuando el tercero había muerto. La pensión de viudedad. Y una noticia que hay que lamentar, pero en este caso en España, una profesora en Valencia ha sido agredida por una alumna. Efectivamente, Javi, esta noticia también es sorprendente, pero también muy preocupante. Es que ha sucedido en Valencia esta mañana, un poquito más tarde de las 9 de la mañana, y era cuando una profesora le estaba dando las notas a los alumnos, a los diferentes alumnos, y uno de ellos no estaba de acuerdo con las notas. ¿Y qué ha hecho? Pues ha levantado ese asiento y ha empezado a acuchillarla
en el hombro. Qué barbaridad. ¿Cómo han evitado que dejara de acuchillarla? Pues han sido los propios alumnos que le han lanzado sillas y también le han lanzado objetos. Él ha parado y se ha huido hacia la azotea, donde se ha puesto en el borde y ha decidido que quería suicidarse. Así lo decía a la policía, que ha conseguido que no lo hiciera, ha soltado el cuchillo y ahora se encuentra en las dependencias de menores de la Policía Nacional, y esta profesora se encuentra en el Hospital General de Valencia, pero no sufre peligro de muerte. Lo que sí sufre es una herida grave por arma blanca. Pues terrible historia lo que ha sucedido en una clase, en una aula de Valencia. Desgraciadamente no es la primera vez que tenemos que lamentar esta violencia cada vez mayor de los alumnos hacia los profesores. Miriam Solo Olivas, 15 años, Javi. Muy preocupante. tercero de la ESO. Tercero de la ESO. Muchísimas gracias, Miriam, A por ti, esta Javi. información. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana a las 6, como siempre. Recuerden, en eltorotv.com, la mejor información y el mejor análisis. Les dejamos ahora con Pulso Económico a las 8:30, a la vida en el informativo, y a las 10 menos cuarto, El gato al agua. Recuerden, si están hartos de la corrección política, este es su programa. Hasta mañana.